Es una bendición poder estar con ustedes en esta tarde y saludar a todos nuestros hermanos que se unen a nosotros alrededor del mundo a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros, y la iglesia local le da la gloria y la honra al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos todos y vamos juntos a abrir la palabra del Señor Jesús en Lucas, el capítulo 4. Mientras usted busca en la palabra del Señor, quiero informarle que a lo mejor usted ya sabe, pero Lucas no fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Lucas fue compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y Lucas indagó para poder escribir este evangelio de las personas que tuvieron relación con este evangelio de nuestro Señor Jesús, comenzando desde José y María, siguiendo por el papá de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, con los pastores y con los diferentes personajes que aparecen en este libro. Pero sobre todo lo escribió inspirado por el Espíritu del Señor. Porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de Lucas, el versículo 16. Amén. Lucas capítulo 4, el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Diga junto conmigo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta palabra bendita, Señor, que ha sido leída. Te pido en esta tarde, Señor, que use mis labios de barro para poder hablar al corazón del hombre en esta tarde, Señor, para poder hablar a mí mismo, Señor. Danos en esta tarde espíritu de entendimiento de tu palabra, Señor, espíritu de comprensión de tu palabra, espíritu, Señor, de sabiduría, espíritu de inteligencia, pero sobre todo espíritu de obediencia a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús en esta tarde, porque Él se la merece. Él es digno de ser glorificado y de ser exaltado. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Hay dos partes en este pasaje que me llaman la atención. Uno es lo que el Señor Jesús testifica acerca de Él mismo en la primera oportunidad, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y
Lo segundo que me llama la atención es que el Señor dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de los ojos de todos. Hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que se van a cumplir. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que el Dios que nosotros tenemos también actúa en los mismos tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y Él testifica de Él mismo. A su nombre sea la gloria. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Él testifica de Él mismo en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Los tres tiempos de la misma profecía. O sea que nosotros le servimos al Dios que era, al Dios que es y al Dios que ha de venir, al Todopoderoso, al primero y al último, al que estuvo muerto y que le dijo a Juan: he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esta es una iglesia victoriosa en el nombre del Señor Jesús, porque el Espíritu del Señor está en medio de su pueblo. Lindo, hermanos, porque el Espíritu del Señor se da de acuerdo a la necesidad de cada persona y de cada situación. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, el Espíritu de Dios estaba total en Él, completo en Él. Todo lo que es Dios vino a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Así es, aleluya. Dice Génesis capítulo 1 y el verso 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios en su esencia, ¿qué es? Espíritu. Espíritu. O sea que Él no es en su esencia una persona. Él es espíritu, un espíritu. Y cuando Jesús está hablando con aquella mujer samaritana, Él le testifica a esta mujer en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Aquí hay un pueblo que adora, aquí hay un pueblo que glorifica, aquí hay un pueblo que exalta al Dios Todopoderoso, al Dios que es espíritu, al Dios que está aquí en este lugar y al Dios que está en todas partes del mundo. Qué maravilloso es Dios, que Dios llena todo al mismo tiempo. Cuando nosotros decimos que Dios está aquí, imagínense, hermanos, decimos que Dios está aquí, pero si hay otro servicio en África, también se está testificando que Dios está allá en África. Ahora, ¿usted cree que Dios está aquí y también está en África? ¿Usted cree que Dios que está aquí también está en Europa? ¿Está Dios aquí también y está en Antártica? ¿Está Dios aquí también y está en todas partes del mundo? Sí, Señor, Él está aquí y está en todas partes del mundo, porque Él lo llena todo, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Él lo llena todo. Él es omnipresente y yo puedo sentir su presencia en esta tarde, aquí en este lugar. Y si usted ha venido con un problema, déjeme decirle que el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, está aquí en esta tarde para poder ayudarle. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Ese Dios que es espíritu, en el antiguo tiempo fue dado a conocer con las consonantes hebreas Yud, He, Vav, He, que en español es YH,
WH. Muchas personas dicen que esas consonantes no tienen pronunciación, pero porque no conocen el idioma hebreo, por eso dicen que no tienen pronunciación. El idioma hebreo se pronuncia sin vocales. Hasta hoy, desde que se hizo, hasta hoy, el idioma hebreo no tiene vocales. Solo son consonantes y así se pronuncia. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra traducción Reina Valera, en Deuteronomio 6.4, un pentecostal que sería Deuteronomio 6.4, pero así rápido de memoria. Amén, amén. Oye Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Ese, hermanos, es el principal mandamiento para toda la nación de Israel. Y no lo es de hoy, lo ha sido siempre. Y si usted habla con un hebreo, para ellos el Shema, porque la primera palabra de Deuteronomio 6.4 en hebreo es Shema. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Eso es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando un maestro de la ley se le acerca a nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante, él oyó que había Jesús disputado con los saduceos y con los herodianos y que había respondido bien. Le preguntaron al Señor Jesús: dinos, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y déjeme decirle que no solamente en esa parte, pero la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesús, él citó más que otros libros, el libro de Deuteronomio y el libro de Isaías. Fueron los dos libros que más citó nuestro Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús responde a la pregunta de este maestro de la ley, era un fariseo maestro de la ley, él le responde con las mismas palabras de Deuteronomio 6.4, o sea, con el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y él dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Ese es el principal mandamiento. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Pero ese Dios era y es espíritu. Ahora, ¿cómo un espíritu podemos verlo? Por eso Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque el espíritu es equivalente a viento. El hebreo, la palabra espíritu es ruach. Es equivalente a viento. Es incorpóreo. Eso quiere decir que no tiene cuerpo. Es intangible. Eso quiere decir que no puede ser tocado. Es invisible. Eso quiere decir que no puede ser visto. La única forma que nosotros podemos ver al Dios que es espíritu, al Padre, creador del cielo y de la tierra, es a través del Hijo, o sea, a través del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús nace en Belén de Judea, cuando Él nace ahí en ese lugar, dice que María, la madre de nuestro Señor Jesús, estaba desposada con José. Estoy en el capítulo 1, verso 18 de Mateo. Dice que estaba desposada María con José, pero antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará
librará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Su nombre es Jesús. En hebreo es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jesús el Cristo. En inglés es Jesus. En griego es Jesús. En latín es Jesús. Pero no importa el idioma en el cual se pronuncia. Lo que importa es que usted conoce que el nombre revelado de Dios es Jesús, y que cuando nosotros mencionamos ese nombre, las enfermedades se van, los problemas se van, los demonios se corren, porque el Señor Jesús dijo que íbamos a recibir poder cuando recibimos el Espíritu Santo, y aparte de eso, que los demonios iban a correr, no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta tarde de poder tener ese nombre maravilloso, ese nombre que es sobre todo nombre? Fíjense, hermanos, que con el nacimiento del Señor Jesús y su ministerio se cumplieron más de 700 profecías que habían acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas 5:2 se cumplió en Mateo capítulo 2, que iba a nacer en Belén de Judea. Con la muerte de los niños se cumplió la profecía de Jeremías, que hablaba de la matanza de los niños. Cuando nuestro Señor Jesús estaba a punto de llegar a los 30 años, porque el Señor Jesús aparece cuando es niño, en la matanza de los niños, su nacimiento, la matanza de los niños, a la edad de 12 años en el templo, y luego aparece hasta su bautismo. Pero cuando ya iba a ser bautizado, poco antes, 6 meses antes, vino el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Un hombre parecido y con las características de Elías venía por el desierto de Judea, con túnicas de cuero alrededor de sus lomos y con un cinto de cuero. Y en ese desierto, a las orillas del río Jordán, él venía diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: esta es la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzadas en soledad a nuestro Dios. Entonces Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, y Juan el Bautista vino como un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? Un mensajero. Es la persona que iba delante de los reyes en el oriente. Nosotros estamos en países democráticos, aquí no hay reyes, pero allá al otro lado, en Canadá, sí. Pero aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica no hay reyes. Pero en el United Kingdom sí, en el Reino Unido sí, en Europa todavía hay reyes, en España hay reyes. Pero los heraldos eran los mensajeros que iban preparándole el camino al rey. Cuando iba a visitar una ciudad, ellos iban diciendo: prepárense porque el rey viene, y preparaban, hacían todos los arreglos, los banquetes para esperar al rey que iba a llegar. Entonces Juan venía como un heraldo, preparándole el camino. ¿A quién? ¿A quién le venía preparando el camino? A Juan el Bautista. No le venía preparando el camino a Herodes, ni tampoco le venía preparando el camino al César, ni algún rey de este mundo. Le venía preparando el camino al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Le venía preparando el camino a nuestro Señor Jesús. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Quiero llegar al punto central, hermano, de esta enseñanza. Y es que cuando Jesús viene para ser bautizado por Juan miró venir a Jesús, y cuando él está caminando en la ribera del río Jordán, Juan 1:29, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el cuerpo de nuestro Señor Jesús. El Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vino Jesús para ser bautizado por Juan, Juan se le oponía y decía: yo necesito ser bautizado por tú, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dijo: deja, porque si es necesario que se cumpla toda justicia. Y dice que cuando Dios envió a Juan a bautizar, le dijo: vas a bautizar a muchas personas, yo no te voy a decir quién es el Mesías, quién es el Cristo, quién es el ungido, pero tú vas a ver que cuando lo bautices a él, el cielo se va a abrir y el Espíritu va a venir. Eso que oye Juan, ese no era para la multitud que estaba a la orilla del río Jordán. Esa voz no era para la gente, esa voz era para Juan, porque el que envió a bautizar a Juan le dijo: sobre quien me ha de descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es. Y dice que cuando Juan entró a las aguas del río Jordán con nuestro Señor Jesús y lo bautizó, el cielo se abrió y vieron que el Espíritu comenzó a descender. No era una paloma. La palabra del Señor dice que descendió como una paloma y que permaneció sobre él. Entonces vino, ¿qué es Dios? Es Espíritu. Entonces vino el Espíritu de Dios y entró en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús, y de ahí en adelante nuestro Señor Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Y por eso cuando llega a Nazaret, después de los 40 días de ayuno que tuvo en el desierto, cuando él llega a Nazaret, él saca el libro del profeta Isaías, y cuando él saca el libro del profeta Isaías, él va a la profecía de Isaías 61, 1 y 2, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿cuál es el Espíritu? El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Dios eterno, el Dios que es Espíritu, vino a morar en ese cuerpo humano. Por eso Juan 10:30 dice: y yo y el Padre uno somos. Nosotros creemos en un solo Dios, que es el del Antiguo Testamento, o en el Caná, allá en hebreo, o la Biblia hebrea. Un solo Dios en el Nuevo Testamento, y un solo Dios para el futuro, el que es, el que era y el que ha de venir, como lo vio Juan en la isla de Patmos. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Una ocasión, cuando ya Jesús iba a ser crucificado, después de la cena, él sale y dice, cuando él va de camino en el capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dice: pero Señor, nosotros no sabemos a dónde vas ni sabemos el camino. La respuesta de nuestro Señor Jesús en el verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, por eso Jesús dijo: nadie ha visto al Padre jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y por eso dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es por ese cuerpo humano que tomó nuestro Señor Jesús y que vino a ofrecerlo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser salvos y para que Él sea el Cordero de Dios que quita mi pecado, que quita su pecado, que quita el pecado del mundo. El verso 7 del capítulo 14 de Juan, con esto voy a terminar, dice: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ellos habían visto solamente a Jesús, excepto Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron en la transfiguración. Y ellos vieron a Jesús en toda su plenitud, como después lo vio Juan en la isla de Patmos. Pero en ese momento habían visto solo al Hijo. Entonces la pregunta es lógica. El capítulo 14, verso 8, Felipe le dice: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Eso le dice Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Juan miró el Espíritu de Dios descender sobre él y que permanecía en él. Y Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Espíritu y el Padre mora en ese cuerpo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo, este cuerpo humano, dice Jesús, estoy en el capítulo 14, ahora el verso 9 en adelante, yo, este cuerpo humano, mora en el Padre y el Padre mora en mí? Y si todavía no me puedes creer porque tengo este cuerpo humano, entonces créeme por las mismas obras, porque dijo Jesús, si yo no hubiera hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa porque han visto todo lo que yo he hecho y me han rechazado. Ahora, hermano, exaltemos el nombre del Señor Jesús en esta tarde, porque el Espíritu del Señor está sobre ese cuerpo humano. Y por eso Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ponernos de pie. El Espíritu eterno, el Dios que es Espíritu, vino a morar en ese cuerpo humano. No siendo dos dioses, no siendo tres dioses, ni siendo dos personas, ni siendo tres personas, porque la única persona en la divinidad es el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. De ahí Dios es Espíritu y ahora Él sigue siendo Espíritu, y como Espíritu Él está aquí en esta tarde, porque nuestro Señor Jesús dijo, donde dos o tres se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, aleluya. Y el Señor está aquí en medio de su pueblo. Ahora, cuando decimos que el Señor Jesús está aquí, decimos que el Espíritu de Dios está aquí, porque si el Espíritu fuera otro, entonces estaría Jesús más otro, pero Jesús está aquí en esta tarde como Espíritu. Y yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea la situación por la cual usted esté pasando, yo no sé cuál sea la opresión que usted esté viviendo, o yo no sé cuál sea la enfermedad que usted esté enfrentando, pero déjeme decirle que el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que vino a pagar por mis pecados, el que vino a predicar el año agradable del Señor, el que vino a dar la vista a los ciegos, el que vino a hacer hablar a los mudos, el que vino a levantar a los paralíticos, el que vino a dar la vista a los ciegos y el que vino a proclamar el año agradable del Señor está aquí en esta tarde. Y cualquiera que sea su necesidad, póngala en las manos del Señor Jesús. Vamos a dejar al copastor que venga para cerrar el servicio y orar por usted en esta tarde y por cada uno de nosotros. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gracias, pastor, por la palabra de Dios. Hermanos, ahí donde estamos, vamos a orar, vamos a invocar ese nombre que es sobre todo el nombre. Ese nombre, aleluya, que Él liberta todo. Aleluya, cuando invocamos el nombre de Jesús, aleluya, los demonios se van. Cuando invocamos el nombre de Jesús, los enfermos se sanan, los ciegos ven, aleluya, los sordos oyen, aleluya, los muertos resucitan al escuchar el nombre de Jesús. Aleluya, amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, a esas personas, Padre Santo, que aún no han conocido tu nombre, pero ahorita están reconociendo tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor, que tú eres el que todo
tu vida, que es el autor y consumador de tu fe. Este es el momento, este es el momento adecuado, Padre mío, aleluya. Bendíceles, ábreles el entendimiento, Señor, y habla a su oído. Oh, aleluya, porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, Padre Santo, de todas las faltas que han cometido, de todos los pecados que han cometido, porque tú eres fiel y justo, tú eres fiel y verdadero, tú eres el que todo lo perdona, Señor, porque tu palabra dice que tú, Padre Santo, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, gracias te damos, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. A ti sea dada toda la honra, toda la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Aleluya. El pueblo de Dios le dice al Señor, gracias, Señor, en esta hora. Estamos despedidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, mas no de la presencia, aleluya, de Él, aleluya. Estamos despedidos, hermanos, amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos.